Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno con una figura que, la verdad, provoca escalofríos y fascina a partes iguales. Erzsébet Báthory. La condesa sangrienta. Esa misma. Tenemos sobre la mesa testimonios, crónicas de la época, análisis posteriores, que pintan cuadros muy distintos de ella. Sí, contradictorios a veces. Exacto. Y la idea hoy es intentar, separar un poco el grano de la paja, ¿no? Los hechos históricos de esa leyenda negra tan potente que la convirtió casi en un monstruo. Casi en un vampiro, de hecho. Totalmente. La gran pregunta es, ¿fue de verdad esa asesina sádica de la que hablan? ¿O hay algo más detrás de esta noble húngara del siglo XVI-XVII? Pues para empezar a entender algo, yo creo que es fundamental mirar su mundo, su contexto. Pertenecía a una de las familias más poderosas de Hungría, los Báthory. Importantísimos. Muchísimo. Y recibió una educación excepcional para una mujer de su tiempo. Sabía leer, escribir, varios idiomas. Algo muy poco común. Muy poco común. Pero, ojo, también vivió en una época tremendamente violenta. Las guerras contra los otomanos eran constantes. Claro. Ese caldo de cultivo, de poder, educación, pero también brutalidad, yo creo que es clave para entenderla. Totalmente de acuerdo. Nace en 1560, como decías, en plena cresta de la ola de su familia, inteligente, preparada, pero inmersa en esa violencia ambiental, digamos. Sí. La casan muy joven con Ferenc Nadasdy, un guerrero famoso, ¿no? El héroe negro de Hungría. Eso. Sí, famoso por luchar contra los turcos. Eso. Y mientras él pasaba temporadas larguísimas en batalla, Erzsébet no era una simple espectadora, ¿eh? No, para nada. Administraba con mano firme las propiedades familiares, que eran extensas, incluido ese castillo, Chachtice. En la actual Eslovaquia. Sí. Que se va a convertir en el epicentro de toda la leyenda oscura. Y esa autonomía que tenía, esa gestión del poder en ausencia del marido, pues es algo poco común y que quizás ya empezó a levantar algunas suspicacias. Interesante. Precisamente en Chachtice, y sobre todo, fíjate, tras quedarse viuda en 1604, es cuando los rumores sobre cómo trataba a sus sirvientas empiezan a coger una fuerza tremenda. ¿Qué tipo de rumores? Pues se hablaba de desapariciones, de muertes en circunstancias extrañas, cosas inquietantes. Y aquí es, claro, donde la cosa se dispara y nace la leyenda más macabra. Se llega a decir que torturó y asesinó a cientos de jóvenes. Cientos, sí. Principalmente campesinas, sirvientas. Algunas fuentes hablan de hasta 600 víctimas. Una barbaridad. 600. Y la versión más, digamos, popular, la que la conecta con lo vampírico, es que lo hacía obsesionada con la juventud eterna, ¿no? Exacto. Que usaba la sangre de las víctimas para bañarse o incluso beberla. Uf. Los relatos describen suplicios terribles. Agujas, quemaduras, mutilaciones. Es que cuesta hasta imaginarlo. Son descripciones espeluznantes, desde luego. Pero es justo aquí donde debemos poner el foco crítico, ¿sabes? A ver. En 1610, el escándalo es tal que el propio rey Matías II ordena una investigación. La dirige George Thurso, que, curiosamente, era pariente de Erzsébet. Vaya. Y además, palatino de Hungría, un cargo con muchísimo poder. Se recogen un montón de testimonios. Sí, muchísimos, pero... Las fuentes que manejamos sugieren que muchos se obtuvieron bajo presión, quizás incluso tortura. Entonces, ¿eran confesiones fiables? Claro, esa es la gran pregunta. ¿Y qué intereses podía haber detrás? Porque Erzsébet era viuda, riquísima, controlaba un montón de territorios. Exacto. Era una figura incómoda, muy poderosa en un mundo de hombres. Pudo haber una conspiración para quitarle su fortuna, su poder, usando estos rumores como excusa. Es una hipótesis que muchos historiadores consideran muy plausible, sí. Piensa que sus propiedades eran muy codiciadas. Ya. Además, muchos testimonios eran de oídas, rumores sobre rumores, y las pruebas físicas, digamos, directas de los crímenes, pues eran escasas o directamente no existían en los registros de la investigación de Turdo. O sea que todo se basó en testimonios de validez dudosa. En gran medida, sí. Eso parece. Y hay un detalle que a mí me llama mucho la atención y que refuerza esas dudas. A pesar de la gravedad tremenda de las acusaciones, Erzsébet Báthory nunca fue llevada a un juicio formal. Exacto. Eso es fundamental. Sus supuestos cómplices, gente de rango inferior, sí fueron juzgados.
sumariamente además, y ejecutados de formas brutales. Sí. Pero a ella, por ser quien era, por su estatus, le aplicaron una condena diferente. Diferente, sí. Se la condenó a reclusión perpetua en su propio castillo de Cháctice. La emparedaron, literalmente, en una habitación. Emparedada. Sí. Le dejaron solo unas pequeñas aberturas para pasarle comida y agua, y allí murió, en 1614. Incluso dónde la enterraron exactamente es incierto. Otro misterio más. Tela. Esto nos deja en una encrucijada, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿estamos ante la asesina en serie más sanguinaria de la historia, como dice la leyenda? ¿O más bien ante una víctima de su propio poder, de la ambición de otros, de una campaña de difamación brutal? Pues es que no hay consenso, esa es la verdad. ¿No? Por otro, las enormes dudas sobre su validez y los posibles motivos ocultos que mencionabas. Una figura atrapada, entonces. Sí, atrapada entre esos hechos documentados, pero cuestionables, y una leyenda negra que ha demostrado ser increíblemente potente y duradera. Y ya, más allá de si fue culpable o no, que es casi imposible saberlo con certeza. Es fascinante ver cómo su figura explotó culturalmente. Ah, sí, eso es innegable. Se convirtió en el arquetipo de la aristócrata cruel, depravada, inspiró un montón de literatura gótica. Y esa conexión con el vampirismo que seguramente se inventó después. Sí, mucho después. Pues la ha unido para siempre a Drácula y compañía. Su leyenda sigue vivísima hoy. Sin duda. Ese es quizás su legado más tangible. Una figura histórica convertida en un ícono del terror. La línea que separa a la mujer poderosa del siglo XVII del monstruo sediento de sangre, pues, se ha difuminado por completo con los siglos. Quizás la reflexión final con la que podemos quedarnos es esa, cómo las narrativas sobre el poder, el miedo, la ambición, pueden agarrar tan fuerte que acaban eclipsando la realidad histórica, sea la que sea. Es una buena reflexión, sí. Y es irónico, porque la leyenda que la pintó como un monstruo obsesionado con la inmortalidad a través de la sangre, Sí. le ha dado precisamente eso, una forma de inmortalidad cultural. La pregunta que queda flotando quizás para darle vueltas es, ¿qué versión de Erzsébet Báthory nos interpela más hoy? ¿La víctima o el monstruo? ¿Y qué dice eso de nosotros?